Julián González, para Radio Cultura, para el programa Música y Libros. Hoy voy a hacer un pequeño homenaje a los primeros maestros educadores que contribuyeron a la construcción de nuestra nación y a la Escuela Nacional de Concepción del Uruguay. El buen derecho y el valor son bases incontrastables que Dios protege. La constancia en el orden, la firmeza en el designio, el coraje en la lucha, la grandeza en los medios, el heroísmo en los hechos, el patriotismo y la civilización en los fines. 1851, la organización. En aquellos años importaba sobre todo difundir en la juventud la carrera militar, principios de orden, obediencia, moralidad. Para ello se fundó en el Colegio Nacional del Uruguay una sección militar, iniciativa del doctor Larroque, que tuvo su beneplácito por el gobierno de la Confederación, dependiendo del Ministerio de Guerra y Marina. Villanueva, Ereñú, Del Valle, Solá, Córdoba, Julio Argentino Roca fueron algunos de los destacados alumnos. Muchos participaron en la batalla de Cepeda, de uno y otro bando, y al término de la campaña los sobrevivientes volvieron a compartir el aula para completar los estudios. Ya en el año 1867, por disposición del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, se designó rector del Colegio Nacional del Uruguay al doctor Storrough Higginson, egresado y profesor de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, quien en medio de tantas dificultades políticas logró normalizar la vida del establecimiento. Ya en 1869, al introducirse el sistema Lancaster, que como es sabido consistía esencialmente en emplear niños mayores y más instruidos para enseñar a los menos aventajados. Así se pretendió subsanar la escasez de maestros capacitados. Un convenio entre el Gobierno Nacional y el de Entre Ríos, que demuestra plenamente cómo, acalladas las pasiones políticas, Sarmiento valoró en toda amplitud la acción cultural de Urquiza, llegando a un acuerdo para poner en funcionamiento en la provincia de Entre Ríos las primeras escuelas normales del país, con bases tan sólidas que su acción educativa se proyectó a lo largo de un siglo. La idea de Urquiza de que era indispensable hacer del profesorado una carrera, dictando leyes que aseguren el presente y garanticen el porvenir de los futuros maestros, Sarmiento apoyó estas iniciativas desde la presidencia. Las secuelas de la guerra en el edificio del Colegio del Uruguay se vio seriamente afectado no solo por la metralla, sino también por la ocupación de las tropas jordanistas primero y luego por las del gobierno nacional. Después de los ataques del colegio, funcionó como hospital militar que ocupó la mayor parte de los salones. Los destrozos fueron de magnitud. La puerta principal fue destruida por un certero cañonazo. La biblioteca sufrió deterioros importantes. Y lo propio ocurrió con el gabinete de física que recibió los impactos de la metralla. Deseoso de poner término a una situación que impedía el normal desenvolvimiento de la actividad educativa, Escapatura se apersonó al general Gelli a fin de solicitarle la devolución de las llaves del colegio. Justamente en ese momento, el gobierno nacional designó rector del Colegio del Uruguay a don Agustín Alió. En uno de sus primeros informes, elevados a la superioridad, manifestó que al recibir el cargo el edificio se hallaba en un estado deplorable, pues según decía solo existían las paredes acribilladas a balazos y restos del antiguo mobiliario en inservible estado. Fueron muy laboriosas las gestiones del nuevo rector para obtener las partidas necesarias para reacondicionar el edificio. Retiro de placas. Muchos historiadores se preguntan cómo se podría entender que hombres que hoy fueron amigos mañana se convirtieran en acérrimos opositores, que luego tomaran el camino del exilio por defender sus ideas y muy poco tiempo después volvieran a ocupar cargos de importancia, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podría entenderse que un gobierno surgido de la intervención nacional
dispusiera a través de la jefatura política borrar inscripciones que hubiera en los edificios públicos, quitando del Colegio del Uruguay la leyenda que decía: Colegio, el gobierno del general Urquiza a la juventud entrerriana, año 1850. El jefe político de Concepción del Uruguay dirigió al rector Alió la siguiente carta: por resolución del excelentísimo gobierno de que probablemente usted está impuesto, se mandan borrar las inscripciones que hubiese en los edificios públicos y no se limiten a designar la ocupación que tienen cuando los ha costeado el tesoro público. Existiendo una así en el frontín de este colegio, he de agradecerle a usted se sirva a dar instrucciones para que no se pongan impedimentos al albañil que se mandará en cumplimiento de la citada disposición. En 1871, Agustín Alió, designado rector del Colegio del Uruguay por el Gobierno Nacional, oriundo de España, graduado en la Universidad de Barcelona, le tocaría reconstruir el histórico establecimiento, tanto en la faz material como espiritual. Doña Clementina Conte casó con Alió y fue nombrada directora de la Escuela Normal de Preceptoras de Concepción del Uruguay. Doña Clementina era oriunda de Nimes, Francia, de una gran capacidad para el mando y el quehacer educativo. Nuevamente en 1873, la tranquilidad de las aulas se vio bruscamente interrumpida. Las banderas jordanistas volvían a agitarse en suelo entrerriano. La convulsión se propagó hasta los últimos rincones de Entre Ríos. Este estado de cosas explica suficientemente estas palabras de la señora Alió. Habíamos principiado apenas a caminar cuando los acontecimientos vinieron a interrumpir nuestras tareas y nos fue preciso abandonar la escuela. Preocupada con la idea de los perjuicios que se causarían a los niños si perdían un año, me decidí a habilitar 2 piezas de mi propiedad para que en ellas pudieran seguir el curso. Y aunque desprovista de muchos elementos y útiles indispensables, pude llamar de nuevo a las alumnas, puesto que algunas familias alarmadas no permitieron a sus hijos que cruzaran las calles de una ciudad en pie de guerra, y los retiraron, quedando así reducido su número. La fortaleza y constancia de Clementina, en largos años de afanes y trabajos, de sueños y esperanzas. Desde el fondo del pasado nos llegan voces graves y pausadas, palabras pronunciadas por doña Clementina hace más de una centuria que penetran muy hondo en el alma. Habiendo adquirido la confianza de mis jefes y segura del cariño de las alumnas, abrigo la esperanza de que hemos de conseguir con el tiempo la organización completa de una escuela normal que responda a las necesidades de esta provincia y del país. A comienzos del siglo XX, la escuela normal contaba ya con 670 alumnos. Esta era la realidad con que se encontraron los maestros que llegaron del exterior para forjar la educación de la nación que daba sus primeros pasos. Muchas gracias.